Hola chicos, este video es para ayudarlos a realizar la tarea número 5 que hace referencia a las sustancias. Lo primero y muy importante antes de realizar las actividades es que lean, ¿sí? Que lean todo el material porque eso les va a servir, les va a ayudar a poder realizar las actividades. Bien, primero, la primera actividad les pide que clasifiquen las siguientes sustancias en simples o compuestas. Para realizar esta actividad necesitamos saber qué son las sustancias simples y qué son las compuestas. Para eso lo primero que tenemos que hacer es saber qué es una sustancia, ¿sí? Al principio del material nos dice que una sustancia química es una clase particular de la materia, que tiene una composición determinada y tiene propiedades químicamente definidas propias. Esto significa que cada sustancia tiene una fórmula química que la representa y por lo tanto los átomos que la componen son siempre los mismos y en las mismas proporciones. Bien, y les da un ejemplo. Por ejemplo, una sustancia, ¿sí? La sustancia del agua. La sustancia del agua siempre va a ser la misma. El agua se representa de esta manera, ¿sí? Y los elementos, los átomos que lo componen, siempre van a ser lo mismo. Las moléculas de agua están formadas por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿sí? Cuando es un átomo de cierto elemento, no se pone nada en esta parte, sería así. Acá no se pone nada. Si es 2 en adelante se representa con un número. En este caso H2O es agua. O sea que la fórmula química del agua es H2O, dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Otro ejemplo que les da es la del oxígeno. El oxígeno se representa de esta manera, ¿sí? Está conformado por dos átomos de oxígeno. Bien, entonces tenemos la sustancia oxígeno y la sustancia agua. Tenemos dos tipos de sustancias, pero son diferentes. La diferencia es que el oxígeno es una sustancia formada por un único elemento, que es el oxígeno, ¿sí? El oxígeno, y el agua está formada por dos elementos, que es el hidrógeno y el oxígeno. Y ahí radica la principal diferencia y en la cual se diferencian dos tipos de sustancias. Una sustancia simple, que es el oxígeno, formada por un solo elemento, y una sustancia compuesta, que es el agua, que está formado por dos o más elementos, en este caso dos elementos, hidrógeno y oxígeno. Y nosotros, ya sabiendo esto, qué son las sustancias, cuáles son las simples y cuáles las compuestas, cuáles son sus diferencias, ya podemos identificar qué tipo de sustancias nos pide acá que identifiquemos, ¿sí? La primera, el metano. ¿Qué tipo de sustancia sería el metano? ¿Sí? Ustedes van a ver con cuántos elementos están conformados, tanto el metano como el cloro, el peróxido de hidrógeno, el ácido sulfúrico o el hierro. En base a lo que vimos anteriormente, van a identificar, por ejemplo, el metano es una sustancia compuesta debido a que está formado por dos elementos, carbono e hidrógeno. Y con eso ya estaría. Una vez que identifican todas las sustancias, si son simples o compuestas, ya estaría por finalizada la actividad número 1. Ahora pasemos a la actividad número 2. La actividad número 2 nos dice que seleccionemos el envase de un producto de limpieza o cosmético que tenga etiqueta y que leamos su composición. Una vez que identifiquemos cuáles son los elementos que componen a esta sustancia, vamos a tratar de identificar si se trata de una mezcla, si es una solución, cuántos componentes están identificados en la etiqueta y cuál de esos componentes está en mayor proporción. Para responder a estas preguntas, lo primero que tenemos que saber es qué es una mezcla. Una mezcla es básicamente la agregación de varias sustancias o cuerpos que no se combinan químicamente entre sí. ¿Sí? Nosotros mezclamos dos elementos, dos sustancias y formamos una mezcla. Por ejemplo, el café con leche, nos dice el ejemplo ahí del apunte. Nosotros mezclamos café, leche, agua, azúcar y hacemos una mezcla que en este caso sería el café con leche. Por ejemplo, si vamos al material, nos va a dar varios ejemplos de mezclas, que nos dice que una mezcla es el aire, que está formado por nitrógeno y oxígeno principalmente. El café con leche y el agua potable que bebemos también son mezclas. El café con leche es una mezcla de agua, leche, café, azúcar. Y el agua potable que bebemos
es una combinación entre agua, H2O, y varios minerales. Dentro de las mezclas tenemos dos tipos. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Las mezclas homogéneas van a ser aquellas mezclas en las que sus componentes no se pueden distinguir a simple vista. Y las mezclas heterogéneas van a ser aquellas mezclas en las que sus componentes se van a poder diferenciar a simple vista. Por ejemplo, una mezcla homogénea sería agua con azúcar o agua con sal. Ustedes a simple vista no van a poder identificar si esa agua tiene azúcar, si tiene sal. Y un ejemplo de mezcla heterogénea sería, por ejemplo, el agua con aceite o la arena. Ustedes a simple vista el agua con aceite van a poder identificar porque va a tener claramente dos fases. Y la arena también, porque ustedes, por ejemplo, van a la playa y juntan arena, van a tener granitos de arena, pero van a tener piedritas, van a tener otros restos, ¿sí? Restos óseos o restos de algas, por ejemplo. Y después tenemos lo que es una solución, que una solución es básicamente una mezcla homogénea. Y con eso ya podríamos responder a las primeras consignas que nos plantea la actividad 2, que son si se trata de una mezcla y si ustedes consideran que es una solución. Para la siguiente pregunta nos dice ¿cuántos componentes están identificados en la etiqueta? Bien, depende del producto que ustedes buscaron en sus casas, van a observar generalmente en la parte de atrás de la etiqueta, nos va a decir cuál es la composición de nuestro producto. En este caso es la etiqueta de la parte de atrás de una lavandina y nos dice que su composición es hipoclorito de sodio en una solución de 40 gramos de cloro activo por litro. Entonces ustedes le van a poner, van a responder a la pregunta, en el caso de la lavandina, que es hipoclorito de sodio y agua, disuelto en agua. Por último nos pregunta, ¿cuál componente está en mayor proporción en este producto? En el caso de la lavandina, como ya dijimos, es hipoclorito de sodio diluido en agua, entonces el elemento que va a estar o el componente que va a estar en mayor proporción va a ser el agua. Por último, tenemos la actividad número 3, la cual nos dice que el agua oxigenada que utilizamos para desinfectar es una solución de peróxido de hidrógeno en agua, y que al pasar el tiempo esta solución pierde efectividad y se vence. Y nos da una siguiente ecuación, que sería el proceso que ocurre con el agua oxigenada al pasar el tiempo. Y nos pregunta, ¿cuáles son los reactivos y cuáles son los productos en esta ecuación, en este gráfico que nos da? Recuerden que los reactivos son las sustancias que se transforman y los productos son las sustancias que se van a formar durante esa transformación. Entonces ahí tenemos dos sustancias diferentes. Primero sería la primera parte que nos dice H2O2, que sería el peróxido de hidrógeno, y por último tenemos H2O y O2, que eso me imagino que ya saben qué es. Entonces, ¿cuáles serían los reactivos y cuáles los productos? La siguiente pregunta nos dice en qué estados de agregación están. Los estados de agregación nos van a decir estas letras que están entre paréntesis. Para eso, para saber en qué estados de agregación se encuentran, van a tener que leer el apunte que tienen un poquito más arriba, les va a decir cómo se identifican los estados de agregación. La siguiente pregunta nos dice, ¿en qué se transforma el peróxido de hidrógeno al pasar el tiempo? Simplemente es observar esa ecuación que nos plantea ahí. Sería, como les vuelvo a repetir, la primera parte, esto el H2O2, el peróxido de hidrógeno, y al pasar el tiempo se va a transformar en estas otras moléculas, en estos otros elementos. ¿Cuáles serían esos elementos? Ustedes contestarán ahí. Por último nos pregunta, ¿cuántas moléculas de agua se forman a partir de una molécula de peróxido de hidrógeno? Lo mismo, observando la imagen, acá tenemos una molécula de peróxido de hidrógeno y en cuántas moléculas de agua se va a transformar una molécula de peróxido de hidrógeno. También observando la imagen la van a poder contestar.